Libre pide cancelar Fondo Social y exige castigo para diputados corruptos. Libre suspende a diputada Isis Cuéllar y pide cancelar el Fondo Social mientras exige auditoría e intervención del MP y TC por corrupción. La bancada del Partido Libertad y Refundación Libre pidió este viernes la cancelación inmediata del Fondo Social que se maneja en el Congreso Nacional tras la controversia generada por denuncias de corrupción que involucran a diputados de varios partidos. En comparecencia de prensa, la diputada Hortensia Zelaya leyó el comunicado elaborado tras la reunión convocada por el coordinador general de Libre, Manuel Zelaya, y la candidata presidencial Rixi Moncada, en el que se concluye que su compañera de bancada Isis Cuéllar fue suspendida de todos sus cargos partidarios y legislativos mientras se investiga su presunta participación en el uso irregular de fondos provenientes de la Secretaría de Desarrollo Social Sedesol. La suspensión abarca su papel como vicepresidenta del Congreso, subjefa de bancada, coordinadora departamental y candidata a diputada por Libre. Libre exige auditoría, acciones judiciales y reforma legislativa. Además de la suspensión, la bancada de Libre decidió cancelar de inmediato el uso del Fondo Social mediante decreto ejecutivo, exigir la intervención del Tribunal Superior de Cuentas y del Ministerio Público en todas las secretarías de Estado que tramiten fondos del Congreso, renunciar al privilegio parlamentario y presentar una iniciativa para eliminarlo de forma definitiva, solicitar la inhabilitación política permanente de cualquier diputado al que se le compruebe desvío de fondos, respaldar las publicaciones del presidente del Congreso, Luis Redondo, sobre subvenciones entregadas a diputados de todas las bancadas, exigir al MP y al Poder Judicial allanamientos, congelamiento de cuentas y secuestro de documentos donde se detecten redes de corrupción. La dirigencia también anunció la creación de un Tribunal Popular Anticorrupción y de Ética Revolucionaria integrado por miembros de Libre y sectores sociales para hacer seguimiento a denuncias y emitir informes públicos. Por su parte, la candidata presidencial de Libre, Rixi Moncada, señaló que el país sigue arrastrando crímenes de corrupción desde el golpe de Estado de 2009. Acusó al expresidente Juan Orlando Hernández de haber secuestrado el Estado mediante estructuras como el caso Pandora, Hermes y los fondos departamentales que aún siguen sin juicio gracias a amparo de la Corte Suprema. Para el pueblo hondureño, corrupción, implacables contra la corrupción. La resistencia hondureña, convertida en el Partido Libre, en el ejercicio del poder de la nación, ha enfrentado los crímenes de corrupción más grandes de este siglo, el golpe de Estado militar y los fraudes electorales que política social con centenares de mártires y víctimas asesinadas. Estos crímenes continúan en la impunidad. Rechazamos el uso de inmunidades o influencias para evadir la rendición de cuentas mediante leyes aprobadas por el narcotraficante Juan Orlando Hernández, condenado a 40 años de prisión en Nueva York, quien por largos años secuestró el Estado y saqueó el erario público con el caso Hermes, el caso Pandora y el fondo departamental asignado a cuentas personales de diputados sin procedimientos de liquidación que fueron denunciados por la MASI y que aún están pendientes de su enjuiciamiento y protegidos por sentencias de amparo en la Corte Suprema de Justicia. Xiomara Castro, primera mujer presidenta de la República, con el apoyo de la bancada del Partido Libre en el Congreso Nacional, sin imponer cargas tributarias al pueblo, sin represión ni bombas lacrimógenas, ha iniciado las reformas estructurales que demanda el pueblo para el combate a la corrupción público-privada y la transparencia institucional. En el 2022, con la derogación de los corruptos fideicomisos, el ordenamiento de la Caja Única del Tesoro y la reglamentación del uso de los fondos del Estado, la derogación de la Ley de Secretos, la cancelación de la venta del territorio a través de la sede, la aprobación de disposiciones en la Ley de Presupuesto y en los reglamentos
reglamentos para obligar a la transparencia a las instituciones y la creación de la Secretaría de Transparencia y Combate a la Corrupción. Ante el pueblo hondureño, declara y ratifica los lineamientos públicos de nuestra candidata a la presidencia Rixi Moncada y del coordinador general José Manuel Zelaya sobre el Fondo Social aprobado por el Congreso Nacional para el desarrollo de proyectos, ayudas sociales y otorgamientos de becas, el cual ha sido denunciado como una red de corrupción, tráfico de influencias y malversación de fondos. Hoy hemos recibido información que la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, antes de irse de vacaciones, resolvió a favor de Jorge Cali el recurso de amparo administrativo número SCO-0019-2025, interpuesto por el abogado Juan Sánchez Cantillano, otorgándolo con suspensión provisional del acto reclamado y bajo la responsabilidad del recurrente, ordenándole al Ministerio Público la remisión de los antecedentes de la denuncia interpuesta por el exministro de Finanzas Marlon Ochoa por la corrupción en el Instituto de la Propiedad, acto que demuestra el galopante avance de la corrupción en los organismos de administración de justicia. El Partido Libre, hoy en sesión de la Coordinación Nacional, aprueba las siguientes medidas y acciones contra la corrupción denunciada. 1. Suspender a la diputada por el departamento de Copán, Isis Carolina Cuellar Erazo, de todos sus cargos: vicepresidenta en el Congreso Nacional de la República, subjefa de bancada en el Congreso Nacional, coordinadora departamental, miembro de la Coordinación Nacional y candidata a la Diputación del Partido Libre. 2. Cancelación inmediata del Fondo Social aprobado por el Congreso Nacional. Durante el tiempo que dure la investigación de los supuestos actos de corrupción denunciados y trascendidos públicamente, las instituciones no deben aprobar más proyectos. 3. Cancelación mediante decreto ejecutivo del uso para más proyectos del Fondo Social del Congreso Nacional y exigir la intervención inmediata del Tribunal Superior de Cuentas, el Ministerio Público, en todas las secretarías del Estado que tramitan la ejecución de los fondos. 4. La bancada legislativa del Partido Libre renuncia al fuero parlamentario y a su vez debe presentar una iniciativa de reforma de ley para eliminar este privilegio. A los diputados que se les compruebe la desviación de fondos públicos, se les debe inhabilitar de forma permanente de su derecho a participar para un cargo de elección popular y sancionarse éticamente. 5. Exigir y apoyar las publicaciones del presidente Luis Rolando Redondo Guifarro sobre las subvenciones otorgadas por el Poder Legislativo a los diputados del Partido Nacional, Partido Liberal, Partido Salvador de Honduras, PSH, Democracia Cristiana, PAC y Partido Libre. Presentar una iniciativa de ley para derogar la facultad personal de la presidencia del Congreso de asignar fondos públicos a discreción, los cuales, a partir de la aprobación del decreto, deberán tener la auditoría recurrente de los organismos del Estado, facilitando la información requerida para el combate a la corrupción y el chantaje. 6. Exigir la intervención del Ministerio Público y el Poder Judicial con acciones inmediatas de allanamiento si es necesario, investigación, secuestro de documentos y congelamiento de cuentas sin contemplación contra las denunciadas redes de corrupción y exponerlas públicamente, y exigir a la Secretaría de Transparencia el levantamiento de un inventario del fondo departamental para determinar el estado de cada uno de los casos denunciados e investigados por la MASI y que corresponden a los últimos 16 años y se mantienen en edad. 7. Convocar al pueblo en resistencia, a las bases del Partido Libre y a los sectores sociales organizados para una gran movilización nacional, exigiendo la investigación y sentencia pronta, renuncia o destitución de diputados corruptos y plantear abiertamente la necesidad de una intensa reforma constitucional en el sector justicia, conminando a los magistrados, jueces de la Corte Suprema, Tribunal de Cuentas y Ministerio Público para que combatan con sus actos
el régimen de corrupción e impunidad sistémica que prevalece en el país desde el golpe de Estado del 28 de junio del 2009. 8. Convocar a la Asamblea Nacional de Coordinadores Departamentales y Municipales para integrar el Tribunal Popular Anticorrupción y de Ética Revolucionaria, que será responsable de darle seguimiento a la investigación y documentar los actos de corrupción legislativa y de las instituciones que ejecutan fondos del Congreso Nacional. Este tribunal deberá actuar como una instancia de poder político que informe al partido y al pueblo hondureño. 9. Decretar la ruptura de relaciones con las estructuras del poder económico ligadas a la corrupción de las 10 familias más poderosas de Honduras. El Partido Libre no recibe fondos de corporaciones, empresas transnacionales, bancos y ninguna de las organizaciones empresariales señaladas en los 25 grupos económicos que explotan el país. 10. Cualquier contrato del Estado con empresas vinculadas a diputados corruptos o a redes de corrupción institucional debe ser denunciado y anulado. Quien roba al pueblo no lo puede representar, y menos aún utilizar sus influencias para hacer negocios. Corruptores y corruptos deben ser investigados y castigados con la misma severidad. Y 11. Llamamos a los organismos internacionales para observar y dar seguimiento a estas resoluciones de transparencia y al proceso electoral que lo ha puesto en precario el bipartidismo al aprobar una resolución en el Consejo Nacional Electoral de intromisión, de injerencia humana y usurpación de funciones de los miembros de las juntas receptoras de votos, y respaldar estas acciones extraordinarias de combate a la corrupción sin que ello implique injerencia imperial. Implacables contra la corrupción. Nuestro único escenario es la verdad. Nuestro mensaje al pueblo es contundente. No toleramos la corrupción de nadie, menos aún de los miembros del Partido Libre. Cualquiera que osare en traicionar la misión del pueblo con corrupción, aplicaremos las mismas medidas hasta la expulsión partidaria. El Partido Libre continúa con el proceso de refundación, cambio y revolución. Hay que sacar la podredumbre para que no vuelvan los saqueadores. Próximo domingo, 30 de noviembre, vamos a una batalla final entre el pasado golpista, injusto y corrupto, encabezado por las 10 familias y los 25 grupos económicos que se han apropiado de la riqueza de este país, representados por la cúpula del Partido Nacional y el Partido Liberal y sus 2 candidatos, Afura Sabla y Nasralla Salum, y el presente y futuro de nuestras generaciones, desamparadas y desalentadas por décadas de privatizaciones, neoliberalismo y por 12 años, 7 meses de una tiranía que corrompió la sociedad con el narcotráfico y sumió en la pobreza a más de 7 millones de hondureños. Pueblo hondureño, no somos iguales. El cambio iniciado con la consulta popular de la cuarta urna, interrumpido violentamente por los militares a la orden de la oligarquía y el bipartidismo, continuará en revolución, con justicia y con respeto a los derechos humanos. Llamamos a la unidad del partido. Resistimos y venceremos. ¡Que viva el Partido Libre! ¡Que viva la resistencia! Gracias, compañeros.